En aquel tiempo, mientras iba de camino, Jesús, subiendo a Jerusalén, llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gracias. Siéntense, por favor. Gracias. Jesús hoy está hablando a los 12 apóstoles y les vuelve a anunciar que viene sufrimiento sobre él. El Hijo del Hombre debe sufrir, debe cumplirse la redención, debe cumplirse esta voluntad de Dios que es la redimirnos, debe de sufrir el martirio y resucitar. Y después de que dice esto, es que a veces Jesús habla y nosotros entendemos lo que queremos si es que llegamos a escuchar. Porque aquí luego Salomé, que es la mamá de los apóstoles Santiago y Juan, se acerca y como buena mamá, ¿qué es lo que quiere? Asegurar la vida de sus hijos. ¿Y qué le va a pedir a Jesús? Se va a postrar para pedirle: quiero pedirte una cosa, le dice, que uno de mis hijos se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. Ella estaba pensando, qué raro el camino. Ella estaba pensando en un reino temporal, que Jesús iba a ser un rey más en el pueblo de Israel. No es así. Por eso cuando Jesús lo busca el pueblo para proclamarlo rey, para llevárselo a Jerusalén y reconocerlo como rey, Jesús se les escapaba. Él no vino a ser rey de un pedacito de la tierra. Él es rey de todo lo creado. Él es rey de reyes. Entonces, pero ella pensaba que iba a ser un rey más de Israel y quería asegurar que sus hijos estuvieran en los mejores puestos, en los mejores lugares. ¿Qué le dice Jesús? No sabes lo que pides. No sabes lo que estás pidiendo. Tampoco los apóstoles sabían, por eso les pregunta: ¿creen que pueden beber del cáliz que yo voy a beber? Y ellos pensaron pues que era una copa de vino. Sí, no le echamos, ¿cómo no? Cualquiera, sí podemos. Pero Jesús, ¿de qué estaba hablando? Jesús estaba hablando de su martirio. Podrán decir sí al martirio, podrán pasar por la dolorosa pasión para poder resucitar. Ese es el cáliz, en la pasión. Podrán beber de este cáliz del martirio, podrán beber, podrán aceptar pasar por este martirio. Por eso le dice a ella: ¿no sabes lo que estás pidiendo? Fíjense lo que estaba pidiendo para sus hijos. El martirio. Estaba pidiendo para sus hijos el martirio, y un martirio grande, porque no solamente quería que estuvieran con Jesús, sino a un lado de Jesús. O sea que tuvieran un martirio, pero hecho y derecho.
¿Se daría cuenta esta mujer de lo que estaba pensando? No, porque Jesús se lo hace ver, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Podrá soportar una mamá ver el martirio cruento o incruento de su hijo? ¿Quién sabe? No todas las mamás podrían ver un martirio de sus hijos. Cruento significa con derramamiento de sangre, incruento significa sin derramamiento de sangre, porque hay un sacrificio o un martirio que consiste en el perdón a los que nos han hecho daño, en el amar a los que nos han hecho daño. Eso es un auténtico martirio, es un sangrar por dentro. Esto no es cualquier cosa y se le considera también un martirio incruento, sin derramamiento de sangre, exterior, sin derramamiento de sangre. Entonces, ¿podremos nosotros estar tan cerca de Jesús? Para estar tan cerca de Jesús necesitamos abrir los brazos a la cruz también, necesitamos aceptar el martirio, necesitamos aceptar lo que Él nos pide. Y Él dijo, el que quiera seguirme, agarre su cruz de cada día y sígame. Así de que por eso ya viendo estas cosas se entiende por qué Jesús le dice a la mamá, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Quién sabe si aguantes ver a tus hijos sufrir? Que si se puede, claro que se puede cuando se tiene fe. Tenemos como ejemplo la familia de los macabeos, la mamá que vio cómo martirizaban. Uno dice, la mamá estaba viendo cómo martirizaban a sus hijos. Los que tienen fe dicen, la mamá estaba viendo cómo se santificaban sus hijos. Es diferente de cuando se tiene fe y cuando no se tiene fe. Cuando una persona tiene fe, sufre de manera diferente, aunque sufra lo mismo que los demás. Sufre de manera diferente. Hay una gran diferencia entre tener fe y no tener fe. Por eso el derramamiento cruento, sangriento, el martirio sangriento, pues la persona, todo mundo ve qué es lo que está haciendo. El martirio incruento, a veces solo Dios y la persona saben lo que están sufriendo, saben lo que está soportando por amor a Él, sabe lo que está viviendo. Ese es el martirio incruento, que no es menos valioso que el martirio cruento, no es menos valioso. El Señor es el que escoge a quién le va a regalar y qué tipo de martirio le va a regalar si así lo quiere Él. Porque no a todos les regala la gracia del martirio. Eso no se lo regala a todos, eso se lo regala a sus amigos. A sus amigos les regala el don, les regala la gracia de esto. Por eso hay que saber, esta mujer pues no sabía lo que estaba pidiendo. Estaba pidiendo un martirio más fuerte para sus hijos, una purificación más intensa para que sus hijos pudieran estar más cerca de Dios. Uno se pregunta, si esta mujer se hubiera dado cuenta de lo que pedía, ¿hubiera seguido pidiendo el martirio para sus hijos? ¿Hubiera seguido deseando que sus hijos estuvieran más cerca de Jesús? Ustedes, las que son mamás, los que son papás, ¿serían capaces de pedir el martirio para sus hijos? Ofrecérselos al Señor, consagrárselos y saber que el Señor va a tener que llevarlos a un proceso de purificación en el que van a tener que sufrir para pagar lo que han hecho. No van a sufrir por sufrir, sino sufrir para pagar. Si no deben, no tendrían nada que sufrir, pero si deben, tendrían que sufrir. ¿Ustedes pedirían al Señor que los tuviera más cerca de Él a sus hijos? Porque esto, repito, implica que los tendría que purificar. Ustedes le pedirían el martirio hace que la persona pueda ir del cielo directamente de la tierra directamente al cielo, de la tierra derechito al cielo. Pero ¿cuántas mamás, cuántos papás sí se atreverían a entregar a sus hijos, a consagrar a sus hijos, a entregarlos a la voluntad de Dios? ¿Quiénes podrían hacer esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ustedes, por ejemplo, ahorita si les preguntara yo, ¿tú le entregarías a tus hijos para que ya se los lleve hoy mismo con Él al cielo? ¿Serían capaces de entregarle a sus hijos para que en este momento se los lleven al cielo? ¿Quién sabe? Que a lo mejor sí queremos que se vayan al cielo, pero quién sabe si se los queramos ya mandar al cielo.
¿Sí? O son ustedes de las personas que piden solamente para que Jesús le quite a sus hijos lo que a ustedes les estorba, no lo que a ellos les estorba para entrar al cielo. Por eso a veces pedir a Jesús la salvación de alguien es pedirle que lo haga sufrir. Depende de por quién pedimos. Si vamos a pedir por una persona que anda en malos pasos, ¿quién se corrige por la buena en estos tiempos? ¿Quién entiende por la buena en estos tiempos? Casi nadie. Y si no entendemos por la buena, solamente hay otra opción, por la mala. Por eso es que el sufrimiento es la opción que el Señor ha tomado, porque ya no hay otra opción. Ya nos ha dejado muchísimo tiempo para que nosotros entendiéramos y cambiáramos lo que teníamos que cambiar. No entendemos, va a intentar salvarnos a través del último recurso, que es el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Muchas personas ahorita en el mundo solo dejarían de pecar si tuvieran mucho sufrimiento. No todos van a dejar el pecado porque les digamos, deja el pecado, deja de hacer el mal, pero si viene una catástrofe, si viene un sufrimiento, si viene un dolor muy grande, ahí sí las personas están dispuestas a cambiar. A veces no le dejamos otra opción a Dios. No le dejamos otra opción, pero no podemos ser como aquellas mamás que le dicen de antes, ¿verdad? Que le decían al esposo, mira, tu hijo hizo esto y esto y esto, y el papá se enojaba y sacaba el cinto y le daba una cintariza y se metía a la mamá, eres un salvaje, y se lo quitaba y se hacía ahí todo un drama y todo. A veces queremos hacer eso con Dios. Líbralo de todo, pero a mi manera, como yo quiero, como yo pienso. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. Si tu manera de pensar diera resultado, ¿tendrían hijos santos? Si no tienen hijos santos, es porque su manera de pensar no da resultado. Entonces tienen que aceptar la manera de pensar de Dios, porque la manera de pensar humana no da resultados. Si nuestra manera de pensar resultara, seríamos santos los que estamos ahorita aquí, pero no lo somos todavía. Tal vez ya lo queramos ser, pero todavía no lo somos. Entonces tenemos que dar un voto de confianza a esta voluntad divina. Le dice la mamá, quiero que pongas a uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dice que eso no es cosa suya, que eso depende de a quien el Padre Celestial ya dispuso para que estuviera en ese lugar. Ya cada uno de nosotros tiene un lugar en el cielo. Se cumple aquello que Jesús dice, voy a ir a mi Padre a prepararles un lugar. Luego regresaré por ustedes para llevarlos a mi Padre. Entonces estamos esperando esa segunda venida, ese regreso de Jesús por nosotros. Pero ya tenemos cada uno de nosotros un lugar al que tenemos que llegar, que está preparado para nosotros. Pero nos lo tenemos que ganar. Tenemos que hacer aquello que Dios ha dispuesto que hagamos dentro de su plan para que podamos alcanzar ese lugar que Él ha dispuesto para nosotros. Y nadie va a desear un lugar mejor. Nadie va a tener envidia por el que haya recibido más, porque haya hecho más o porque Dios le pidió que hiciera más. Porque el lugar más sencillo del cielo es demasiada felicidad. Va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, el lugar más sencillo, por así decirlo, porque no podemos decir que no existen lugares sencillos en el cielo. Retomo otra vez aquel ejemplo del rey Salomón. Hasta el más pobre vestía con túnicas muy ricas. Hasta el más pobre era rico. Ahí no existían los pobres, ahí no existían los indigentes. Todos tenían mucho, pero mucho. Y los que menos tenían eran ricos. Así va a ser más o menos, es para darnos una idea del cielo. Los que menos van a recibir en el cielo van a ser ricos en felicidad. No existe nada pequeño, sencillo, insignificante. No, por eso no es tan fácil llegar al cielo. Por eso no es tan fácil llegar al cielo. Pero bueno, los apóstoles son igual que nosotros. Los apóstoles se enojan, se molestan
porque pues ellos también quieren estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Entonces se molestan porque se les están adelantando estos otros, porque la mamá ya de Santiago y Juan hizo la petición y ellos quieren tener la oportunidad de estar ahí en esos puestos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa querer tener un puesto o tener un lugar aún cerca de Jesús? Es la miseria. Es la manipulación espiritual en nosotros, es la vanagloria, esto va a generar celos, va a generar envidias, va a generar rivalidades en nosotros. Eso es lo que podría generar en nosotros si nos descuidamos. Y si nos descuidamos, nos va a llevar a lo que se le llama un mal premeditado. El mal premeditado. Eso lo escuchamos en la primera lectura hoy, donde es la segunda vez que se van a ir contra el profeta Jeremías. Vayamos con él, tendámosle una trampa, vamos a ver si es cierto, pero están movidos ¿por qué? ¿Por un deseo sincero de conocer la verdad? No, están movidos por la envidia, por los celos. Vean a dónde nos puede llevar si nosotros nos descuidamos. Esto sucedía alrededor de Jesús. No nos escandaliza que suceda entre nosotros, pero sí tenemos que ir cuidándonos para evitar que caigamos cada vez más profundamente en eso. Aquí los apóstoles, ya no estamos hablando de los fariseos, no estamos hablando de los saduceos, estamos hablando de los apóstoles, movidos por la envidia y los celos. Pero ahora si nos vamos a Jeremías, los encargados del templo, movidos por la envidia y los celos, van a usar cualquier medio, hasta la calumnia, para dañarlo, para ponerlo a prueba, porque bajo el pretexto de que quieren ver si lo que él dice viene de Dios. Eso es lo que se llama ya el mal premeditado. Es diferente de aquel mal que hacemos sin darnos cuenta, sin la malicia, sin esa fineza de meditar, de pensar, de estar dándole vueltas. ¿Cómo le hago daño a esta persona? ¿Cómo le destruyo? ¿Cómo le hago sufrir? Ahí es donde se abren las puertas para todo tipo de espíritus de odio, de rencor, de venganza, de traición. Se abren las puertas para todo eso, de mentira, cinismo, hipocresía, y una larga lista que podríamos hacer. Porque no es lo mismo que uno caiga en pecado por un accidente, vamos a decirlo así, a que pienses cómo hacerle daño a una persona. Cuando se detiene uno para pensar cómo hacerle daño, se está maquinando el mal. Esto ya es un mal refinado, ya es un mal refinado. Como es un mal refinado, entonces lleva un castigo refinado. El castigo es peor, aunque sea el mismo acto. Una persona lo hace de primera intención y la otra persona lo pensó, lo deseó, lo buscó, lo profundizó, fue dejando entrar la oscuridad, fue dejando entrar la oscuridad. El mal, aunque provoque el mismo efecto en los dos, es más grande el daño del que lo premeditó. Premeditar el mal nos hace mucho daño a nosotros. Quien premedita el mal, se dice es taimado, se le dice. ¿Qué es taimado? Es una persona que es astuta. Es muy astuta, pero actúa con mucho disimulo. Es una hipocresía refinada. Sí, que voy a acercarme y te voy a sonreír para que no te des cuenta que yo soy el que te va a despedazar. Voy a hacer que pienses que me ames para que no te defiendas y para que no te des cuenta que yo soy el que te voy a destruir. Eso, ¿verdad? Le dice el señor a Conchita Cabrera de Armida, eso le revuelve el estómago, eso. No soporta cuando una persona actúa de esta manera. Es traición, es hipocresía, muchísimo. Se abre un pecado premeditado conlleva muchísimos pecados, muchos pecados. El que está fantaseando sobre cómo va a ser el mal,
ya no puede llevar una vida espiritual verdadera. El que está meditando en esto, como está aceptando el mal, no puede recibir el don del Espíritu Santo. Por eso todo lo que haga, todas sus oraciones y todo son cosas falsas, huecas, inútiles, no tienen ningún valor, ningún valor. La persona que está pensando cómo hacer daño está tragando de su propio veneno, está envenenándose, está envenenando su alma y este veneno le va produciendo odio en su corazón. Y esto va llevando a muchas cosas. El mal, cuando no lo rechazamos, entonces empezamos a aceptar el deseo de venganza, la persona ya ni siquiera duerme, se le va el sueño pensando, afinando los detalles, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer para hacerle daño, y de preferencia sin que se dé cuenta la persona a quien le hizo daño. Por eso ya pierden el sueño estas personas, tratando de ver la forma de hacer el mal. Por lo tanto, llegan a ser pecados que solo Dios se da cuenta. Hay veces que nosotros hacemos un daño, destruimos la vida de una persona y nadie se dio cuenta quién empezó, quién soltó las primeras palabras de ese chisme, de esa mentira, de esa calumnia. Nadie se da cuenta, solo Dios. Y Dios es el que hace que pague la persona hasta el último centavo. A una persona que hace el mal abiertamente, que grita y que dice y que insulta y que falta la caridad, es más fácil de ayudar porque todos vemos que esa persona está haciendo el mal. Pero el hipócrita, no sabemos quién es el que está haciendo el mal. ¿Cómo vamos a rezar por esa persona si ni siquiera sabemos quién es el que está haciendo el mal? Utiliza el silencio, es sigiloso, se mueve de noche, es decir, en la oscuridad. No estoy hablando de la noche física, sino en las tinieblas, sin que se note, sin que se vea, para poder hacer todavía más daño y que no se sepa que quién fue el que está haciendo ese daño. Entonces, ¿quién va a orar por él? ¿Quién va a ayudar a esa persona? ¿Quién va a hacer? Nadie, ya no se podría hacer mucho por esa persona. El que tiene la luz de Dios es transparente, la luz es transparente y la tiniebla es impenetrable. Donde hay luz puedes ver todo, donde hay tinieblas no sabes qué hay ahí. Las tinieblas son impenetrables. Los ojos de Jesús, si Jesús nos permitiera ver sus ojos, son ojos de luz, nos hablan de todo el amor que siente. Si Dios nos permitiera, espero que nunca lo haga, ver los ojos de Satanás, ahí no podríamos ver más que oculto lo que verdaderamente quiere, oculto bajo una mentira de rostro, de palabras, de todo. Por eso no podemos seguirle el juego nosotros a él, ni ser instrumentos del enemigo. Todos debemos detenernos para pensar sobre el mal que hemos llegado a hacer, para pensar si hay algún mal que lo premeditamos. Pero ahora que llegue voy a hacer esto, pero cuando vaya para allá, voy a decirle a estas personas, voy a hacer, ya estás encendiendo el odio, estás abriéndole las puertas al infierno. Hay que revisar por eso nosotros, hay que detenernos en este tiempo de Cuaresma propio para la reflexión, hay que detenernos para pensar en el mal que hemos hecho. Hay que ver si nosotros hemos premeditado el mal en alguna ocasión, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de casados. Si ustedes alguna vez premeditaron el mal, hicieron el mal con esa intención, como se acostumbraba antes en el rancho, se enojaba la vieja y le hacía unos chilaquiles picosísimos al viejo para desquitarse. Si fue pensado, es pecado grave, fuerte. Conlleva venganza, odio, rechazo, conlleva muchas cosas, muchos otros pecados. Si por coraje no se dio cuenta y le echó chiles de más a la salsa y lo enchiló, no hay intención. Hay una falta, pero no es tan grave porque no hubo una intención expresa.
Pero si el chile, la comida esa ya hizo daño, entonces pues sí, la falta hay en la persona. Entonces, de veras en este tiempo de Cuaresma sería bueno que nos detuviéramos un poco para revisar si nosotros hemos deseado estar cerca de Jesús sin haber puesto atención en los pecados, en los pecados premeditados. ¿Qué tal si nosotros queremos estar sentados a la derecha de Jesús en el cielo? ¿Quieres ver a tus hijos sentados a la derecha de Jesús en el cielo? Pero ¿cuántos pecados premeditados hay que ni siquiera los has confesado bien? Hay que pedir la gracia al Señor, hay que pedir la gracia en esta Semana Santa, que nos conceda ver si nosotros hemos caído en estos pecados premeditados. Hay que pedir perdón a Dios, y así fue. Hay que pedir perdón a la persona que le hicimos daño, aunque la persona no se hubiera dado cuenta. Estaríamos obligados a ir y decirle a la persona: mira, ¿te acuerdas este daño que te hicieron? ¿Te acuerdas esto que se te perdió? Yo te lo robé, pero te lo quiero pagar. Hay que restituir. Si no, nos corremos el peligro de morir con la deuda y no podríamos ir al cielo directamente, tendríamos que ir al purgatorio por lo menos, o al infierno, dependiendo de la falta que se hubiera cometido. Entonces hay que pedirle perdón a Dios, sí, pero también hay que pedir a la persona perdón, y hay que reparar el daño que nosotros hicimos para no tener que pasar este tiempo. Y si es un pecado premeditado, pues más, se tiene que hacer más para poder repararlo. Las mamás entonces que piden la conversión para sus hijos, pues deben de empezar a ver esto y deben de cuidarse de no caer en un pecado premeditado, y que sus hijos nunca caigan en un pecado premeditado, porque estos pecados premeditados son como una cápsula que se pone sobre una persona que evita que llegue las gracias divinas. ¿Sí? Imagínense un jardín lleno de flores y de repente empieza a llover y una flor saca un paraguas, pone su paraguas para que el agua no la toque a ella, no la moje a ella, y luego se queja de sequía. Quita el paraguas. ¿Cuál es el paraguas para nosotros? Sobre todo el pecado premeditado. Es uno de los pecados graves que ofenden mucho a Dios, van directamente contra el amor, y Dios es amor. Entonces tenemos que revisar y tenemos que cuidarnos mucho, pedirle al Señor que nos haga ver cuando empecemos, cuando vengan la tentación de querer premeditar, de querer pensar, de querer planear una venganza, un desquite, como dicen en otros lugares. Si una vez llegamos a hacerlo, hay que pedir perdón. Se haya logrado hacer o no se haya logrado hacer, lo mejor es pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a esa persona y reparar el daño que se haya hecho. Hay que pedir perdón por la parte de culpa de uno, si son papás, si son mamás, también hay que pedir perdón por la culpa de sus hijos, la culpa que ustedes tengan porque ellos sean así, la culpa que ustedes pudieran llegar a tener de que sus hijos sean así, pues hay que pedirle perdón a Dios para que las bendiciones empiecen a llover sobre nosotros. Si no, pues no hay bendiciones. Las bendiciones ahí están, pero hay un caparazón que no va a dejar que lleguen estos a nosotros. Hay que soltar, hay que sacar del corazón todo eso, no aceptarlo, aunque a veces tengamos toda la razón y cualquiera del mundo se hubiera enojado y cualquiera del mundo hubiera reaccionado. Sí, pero nosotros no somos cualquiera del mundo, somos cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo no podemos aceptar en nuestro corazón estar dando vueltas, maquinando la manera como vamos a vengarnos, como vamos a desquitarnos de lo que los demás nos han hecho. Entonces hay que pedirle al Señor que nos conceda, que nos abra los ojos para poder ver. Y entonces sí, tal vez podríamos abrir los brazos a un martirio sin tantas violencias, sin tantas guerras, sin tantas cosas. Ya sin el odio en el corazón es más fácil que nos abramos al amor de Dios.
si no aceptamos ya la venganza, si no aceptamos el pecado premeditado, es más fácil que Dios nos llene de amor. Es más fácil, pero mientras tengamos el deseo de que nos paguen, el deseo de la venganza, el deseo de desquitarnos, pues nos vamos a privar de las bendiciones que nosotros necesitábamos. Pues vamos a pedirle al Señor estas gracias que necesitamos, todo para que quedemos listos para poder abrir nuestros brazos a un martirio cruento o incruento, y entonces puedan consagrar a sus hijos a un martirio cruento o incruento, lo que el Señor quiera, para que alcance no estar a la derecha o a la izquierda, sino donde ya Dios pensó. Eso es mucho. Donde Dios ya pensó poder llegar hasta ese lugar que ya está preparado para nosotros. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.